Autoridades presentes, señoras y señores, buenas tardes. La Universidad Nacional de Villa María, a través de la Comisión de Accesibilidad y Derechos Humanos, dependiente de la Secretaría de Bienestar, agradece la presencia de todos ustedes para escuchar y participar de las conferencias Capacidad Restringida e Incapacidad en el nuevo Código Civil y Comercial de la República Argentina, a cargo del rector de la Universidad Nacional de Villa María, abogado Luis Negretti, el juez de primera instancia y tercera nominación civil, comercial y de conciliación de la ciudad de Belville, abogado Damián Abad, y la segunda conferencia que estará a cargo de la magíster y docente de la Universidad Mariana Emino sobre lineamientos para adecuar la formación de profesionales en el área de salud mental en el marco de la Ley 26.657. Antes de iniciar las conferencias, donde se abordarán cuestiones de gran importancia para la ciudadanía, especialmente para las personas con discapacidad, familiares y demás actores involucrados con la temática, deseamos hacer un breve recorrido sobre las concepciones a partir de las que se fundamentan los principales cambios en el Código Civil y Comercial. Las concepciones y modelos sobre la discapacidad responden a diferentes momentos sociohistóricos. El modelo de la prescindencia, que tuvo sus orígenes en la antigüedad y Edad Media en Occidente, consideraba que las causas que dan origen a la discapacidad respondían a un motivo religioso. Las personas con discapacidad eran percibidas como una carga familiar y social. Las políticas que les concernían se centraban en prácticas eugenésicas y consideraban a las personas con discapacidad como seres no merecedores de la vida, ya que por su deficiencia no estaban en condiciones de aportar nada a la comunidad, por lo que era usual que el colectivo tuviera como destino la exclusión social o directamente su supresión física. En la Edad Moderna surgió el modelo médico o rehabilitador, que aún hoy continúa siendo el paradigma hegemónico. Este entiende que la discapacidad obedece a causas individuales y médicas y que por ello toda persona con discapacidad debe ser rehabilitada de modo que pueda ejercer normalmente su función en la sociedad. Actualmente nos encontramos transitando el camino hacia la construcción de un modelo social que considera que el origen de la discapacidad obedece a causas preponderantemente sociales, es decir, a una construcción y un modo de opresión social. Se basa en una nueva forma de pensar y entender que se contrapone al paradigma anterior representado en el modelo médico. Este enfoque reconoce a las personas con discapacidad como sujetos de derecho y propone respuestas no solo para este grupo, sino para la sociedad en su conjunto. Se trata de una construcción colectiva entre las personas con y sin discapacidad, porque reconoce en el entorno un actor clave para determinar el mayor o menor grado de participación de las personas con discapacidad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad retoma los principios de este modelo social. Aborda la discapacidad desde una dimensión más amplia y desde la lucha de las personas con discapacidad en pos de su autoafirmación y empoderamiento como ciudadanas y ciudadanos. La lucha por la inclusión y por el cumplimiento de la normativa debe ser entendida y respaldada por el Estado mediante el diseño e implementación de políticas públicas tendientes a empoderar al colectivo. Queremos agradecer a la Escuela Clotilde María Sabatini y en especial a su directora, Mónica Bufa, por haber cedido gentilmente instalaciones y equipamiento para poder efectuar esta charla.
Las preguntas, y esta es la modalidad de estas conferencias, se van a realizar al final de cada exposición. Con ustedes los dejamos con los expositores, así comenzamos. Buenas tardes a todos, a todas. La verdad que un motivo de enorme satisfacción estar aquí en esta tarde-noche de jueves. Ha sido un día muy agitado, pero sabiendo que al final del día iba a tener este encuentro con miembros de la comunidad universitaria y de la comunidad en general, e iba a compartir esta mesa con colegas de la universidad y amigos personales, el caso de Damián y Mariana, que son docentes de hace muchos años de nuestra universidad. Era una buena forma de terminar la jornada. Agradecerle a la escuela Clotilde Sabatini, ex escuela número 20, muy querida por todos nosotros, por habernos cedido el espacio. Tiene una simbología muy particular hacer este encuentro en este lugar. También agradecerle a la Comisión de Accesibilidad y Derechos Humanos que haya pensado en nosotros para esta exposición, en mi carácter de rector, que me haya convocado para una actividad que tiene que ver con mi desarrollo académico. Es todo un elogio, le agradezco mucho. Es el lugar donde personalmente me siento más feliz y más cómodo dentro del aula. Lo otro lo disfruto también, la actividad de gestión me gusta mucho, pero me siento realizado en el aula dando clases con este tipo de espacio. Contarles que voy a tratar de contextualizar, no voy a entrar de lleno inmediatamente a la cuestión del tratamiento legal de la discapacidad en el nuevo Código Civil, porque entiendo que si bien hay algunos colegas abogados presentes, la mayoría no son técnicos, y debo poner en contexto esta cuestión del tratamiento de la discapacidad en el nuevo Código Civil. Y debo hacerlo porque no ha sido una reforma del Código lo que ha visto la luz el 1 de agosto de 2015 en nuestro país, sino un verdadero nuevo Código Civil y Comercial, cuando un Código Civil y Comercial rige la vida privada de todos los ciudadanos de un Estado. Y este nuevo Código Civil y Comercial, más allá de lo que vamos a tratar con cierta profundidad en materia de discapacidad, trae aparejado una serie de modificaciones verdaderamente sustanciales en la vida diaria de los argentinos. Yo voy a citar simplemente algunas, todas seguramente van a traer aparejada un largo, duro y de muchos años debate y discusiones, tal cual lo hizo el Código Civil anterior, con una larguísima vigencia de 144 años. El Código de Vélez Arfield se sancionó en 1871 y rigió hasta agosto pasado. Fíjense ustedes que esto nos dice dos cosas. Primero, el valor del código haber durado tanto tiempo. Y por otro lado, nosotros como sociedad no hemos tenido la suficiente adultez, madurez para reformarlo antes. O sea, es un doble significado. Y como decía, todo lo que digamos seguramente va a ser sometido a un debate jurídico muy profundo y que se va a prolongar en el tiempo. Y van a discutir los jueces, van a discutir los especialistas en el derecho, van a discutir los particulares, y va a pasar mucho tiempo hasta que nos pongamos de acuerdo en qué se quiso decir con cada una de las normas de este nuevo Código Civil. ¿Y cuáles fueron las reformas más relevantes, las incorporaciones más importantes que de alguna manera cambian la vida diaria del común de los ciudadanos de nuestro país? En primer lugar, el nuevo Código Civil incorpora los llamados derechos personalísimos, que son aquellos que son inherentes a nuestra calidad humana. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la libertad de expresión, a la dignidad, a disponer de nuestro propio cuerpo, disponer de nuestro propio cadáver. Derechos que ya existían en el régimen jurídico argentino, pero que no estaban incorporados al Código Civil. La protección de la vivienda familiar. Había una ley que lo hacía, la protección del bien de familia, pero ahora está diseminado a lo largo de todo el Código este principio de proteger la unidad de vivienda donde se radica el núcleo de la familia, que sigue siendo la célula más importante de una comunidad, de una sociedad. Regula también el nuevo Código Civil las uniones convivenciales, que son lo que comúnmente antes llamábamos el concubinato, que es esa unión de un hombre y una mujer, o ahora podríamos decir de dos personas de un mismo sexo, que tienen un proyecto de vida común y constituyen
una verdadera familia y que en el régimen anterior estaban absolutamente ignorados, salvo para pequeños detalles, pequeños pero también importantes, como tiene que ver con lo que tiene que ver con el régimen previsional o el acceso a la obra social del concubino. Ahora se denominan uniones convivenciales, hay un registro y hay una serie de derechos y obligaciones que incumben a los convivientes. Es reconocer e incorporar a la legislación una realidad social. También se prevé la posibilidad de las convenciones matrimoniales, es decir, ponerse de acuerdo previamente antes de celebrar un matrimonio respecto de qué bienes aporta cada futuro cónyuge a la sociedad conyugal, qué régimen quieren que rija esa sociedad conyugal cuando antes era un régimen único y de orden público. Esto quiere decir que los cónyuges quienes contraían matrimonio no podían escapar de ese régimen. Ahora hay dos para elegir. Elegir es ampliar derechos, elegir es tener más libertad. También se simplifican los trámites de divorcio, el tratamiento a la filiación cuando la filiación lo es a través de los métodos de fertilización asistida que estaban también ignorados por el Código Civil anterior. Los derechos del niño, las niñas y los adolescentes, que hoy, a tono con la Convención Internacional de Protección de los Derechos del Niño, le da un protagonismo y le da el derecho a ser escuchado independientemente de la edad que tenga el niño. Ahora, a cualquier niño en un proceso que tenga que ver con él, el juez lo tiene que escuchar. Tiene 4, 5, 8, 12 años, lo tienen que escuchar. Y cuando cumple 13 años, que se convierte en lo que ahora coloquialmente, pero también técnicamente, denominamos un adolescente, ya tiene facultades para decidir sobre su salud. Y cuando cumple los 16, es asimilado a un adulto para decidir sobre lo que es su propio cuerpo y sobre tratamientos, aun cuando esos tratamientos sean invasivos, sean tratamientos importantes. Por ejemplo, donar un órgano. Regula lo que antes llamábamos patria potestad y ahora lo denomina responsabilidad parental, poniendo más acento en lo que tiene que ver con los deberes que nos incumben a los padres respecto de la persona y la administración del patrimonio de nuestros hijos. Bueno, desde lo patrimonial, que para nosotros tal vez no sea tan importante, pero se incorporan nuevas formas de contratación, el leasing, la franquicia, la agencia, el fideicomiso, que son nuevas modalidades modernas, modalidades de contrato, la sociedad de una sola persona, la sociedad anónima unipersonal, que permite a un empresario arriesgar una porción de su patrimonio y limitar la responsabilidad, cuando antes para constituir una sociedad muchas veces se caía en la figura de la simulación, buscando a otro para que aparente ser un socio que en realidad no lo era. En materia sucesoria también, ampliando los derechos y la posibilidad de que el testador, la persona que emite un testamento, disponga una mayor proporción de su haber hereditario, es decir, de su patrimonio, para con sus herederos o un tercero a quien quiera dejar sus bienes. Sigue existiendo, por supuesto, la protección a la familia, a los hijos, a la esposa, al esposo, al cónyuge, con la posibilidad de que estos accedan a una porción de la herencia que le vamos a llamar, se llama técnicamente legítima, es decir, antes los hijos tenían el derecho a acceder a 4/5 partes, al 80% de la herencia, pero ahora el causante, la persona que redacta un testamento, no solo puede disponer del 20%, sino del 33% para mejorar la herencia de alguno de los hijos, de su cónyuge o de un tercero, o dejárselo a una institución de bien público a quien él se le ocurra. Contextualizar y decirle que verdaderamente la entrada en vigencia del Código Civil el 1 de agosto, por lo menos los que abrazamos la ciencia del derecho con mucha pasión, ha sido un momento muy significativo y un verdadero descubrimiento diario, porque todos los días de la lectura de este Código Civil y Comercial nos encontramos con novedades que son verdaderamente un descubrimiento. Ahora sí, para entrar al tema del tratamiento de la discapacidad en este nuevo Código Civil y Comercial, me parece que la glosa que leyó Fernando ha sido muy significativa, muy importante, porque nos han mostrado una introducción acerca de cuál ha sido el tratamiento de la discapacidad en los regímenes anteriores, regímenes jurídicos anteriores. Simplemente decirles que antes, con el Código Civil anterior,
con la vigencia de este paradigma médico, es decir, encontrar en la persona y en un diagnóstico médico el significado y la razón de ser de la discapacidad desde el punto de vista jurídico, una vez determinada ese diagnóstico médico a través de un médico en particular, que es un médico especialista en salud mental normalmente, se veía y se ponía foco, se hacía hincapié en la persona para determinar la discapacidad. Y hoy nos encontramos con que nuestra legislación, el Código Civil, pero ya también con anterioridad con la Ley de Salud Mental y algunas adecuaciones que había tenido el Código Civil, va mutando este paradigma del paradigma médico al paradigma social. Es decir, que la discapacidad no está en el sujeto. La discapacidad está en una comunidad que es la que pone barreras arquitectónicas, barreras comunicacionales, barreras actitudinales, barreras legales y que discapacitan o incapacitan a la persona y que hace que no puedan ejercer plenamente los derechos de los cuales son titulares. Y eso es lo que trata de hacer el Código Civil nuevo, acompañar, estar al lado de la persona con discapacidad para que pueda ser dueña de su propio destino, para que pueda manifestar, que pueda hacer saber a través de los medios que sean necesarios cuál es su voluntad y que pueda ejercer él, solo o con asistencia, los derechos de los cuales es titular. Vamos a pasar a algunas filminas como para que ustedes tengan alguna referencia. El Código establece algunos principios generales a todos los tipos de discapacidad. Lo primero que voy a decir es que desdobla, divide en dos grandes ramas, en dos grandes formatos. Por un lado, la capacidad restringida para algunos tipos de discapacidades y por el otro lado, la incapacidad. Pero genera, establece, fija algunos criterios generales que van a comprender a las dos formas, a la capacidad restringida y a la incapacidad. Lo primero que va a decir el Código es que se va a presumir la capacidad. Esto quiere decir que si yo estoy frente a una persona natural, a una persona humana, como le llama el nuevo Código Civil, yo siempre voy a entender que esa persona es plenamente capaz, salvo, obviamente, que se demuestre lo contrario, y esa demostración de lo contrario no la puede hacer un médico en particular, la tiene que hacer solamente un juez y luego de que se observa un determinado proceso donde la persona con discapacidad tiene una participación especial, donde la persona con discapacidad es parte. Ya vamos a ver qué significa. Hay algunos abogados, colegas presentes, y saben que la palabra parte en el derecho tiene un significado particular, un fuerte significado particular. Y no va a importar si la persona está internada en un establecimiento, para nada. Y algunos autores han dicho, la verdad que esto de que esté internada o no esté internada está de más. Yo creo que no está de más, porque hay una historia que muchos de ustedes conocen, que tiene que ver con la experimentación médica en las personas que han estado internadas en establecimientos neuropsiquiátricos y que definitivamente hay que desterrar. O sea, hemos vivido historias particulares hasta hace no mucho tiempo, ¿no? Hasta hace muy pocos años, diría meses, muy cerca de nosotros, de cuál es la situación en la que viven estas personas que están internadas en estos establecimientos. Por otra parte, si decimos que se va a presumir la capacidad, la limitación de la capacidad a través de una sentencia judicial tiene que tener el carácter de excepcional. O sea, vamos a presuponer que la persona es capaz, pero si la vamos a declarar incapaz o restringida en su capacidad, va a ser una situación de excepcionalidad y siempre teniendo en miras que esa declaración de incapaz o esa restricción o limitación a la capacidad va a ser impuesta, válgame la palabra impuesta, en favor de la persona con discapacidad, para protegerla, para que pueda ejercitar sus derechos. De ninguna manera va a poder declararse una incapacidad o restringirse la capacidad como un modo o una manera de sancionar a la persona con discapacidad. Evidentemente que esto es una influencia o tomar nota de la Convención Internacional de los Derechos de la Persona con Discapacidad,
que establece, obviamente, la igualdad de la persona con discapacidad, la igualdad jurídica y el principio de la no discriminación a las personas con discapacidad. También el Estado, cuando va a intervenir, ya sea a través de los jueces u otros órganos administrativos, tiene que hacerlo de manera interdisciplinaria. Esto quiere decir que es otro elemento más que nos ayuda a alejarnos del paradigma médico. Como decía recién, con anterioridad eran los médicos, especialistas, psiquiatras, los que el número de 3 también, eran los que 3 médicos psiquiatras eran los que disponían, establecían, dictaminaban e ilustraban al juez respecto de quién debía ser declarado incapaz, o escuchen esto, incapaz o demente. O sea, hasta hace 3 meses, 4, el 1 de agosto, cuando nos referíamos jurídicamente a una persona incapaz, lo llamábamos demente, los abogados, ¿no? Demente. Y esta declaración de demencia estaba realizada por un juez en base a la opinión de 3 médicos psiquiatras. Ahora no, la actuación del juez, la disposición, la sentencia del juez y el actuar de los órganos administrativos tiene que estar siempre basado en un dictamen interdisciplinario, ya sea para el dictado de la sentencia o para el seguimiento o para los sistemas de apoyo que después vamos a comentar y detallar de qué se trata. Tenemos que acudir, el juez y la administración tienen que acudir a los distintos profesionales de la salud y sociosanitarios para que se puedan hacer. Y estamos hablando no solo, obviamente, que los médicos y los médicos especialistas siguen participando de esta opinión interdisciplinaria, sino también de psicopedagogos, de trabajadores sociales, de licenciados en ciencia de la educación, de terapistas ocupacionales. Interdisciplinariedad, un elemento que cambia radicalmente la óptica de la asunción de esta temática. Otra cuestión que explicita el Código Civil es que la persona con discapacidad tiene derecho a la información. Nosotros en derecho muchas veces, y para los médicos, para la gente que está en el ámbito de la salud, no solamente los médicos, hablamos muchas veces de consentimiento informado, es decir, de esa obligación que tenemos y como contrapartida ese derecho que tiene el paciente de saber a qué tratamiento de salud va a ser sometido, saber cuáles son las consecuencias y autorizarlo. En este caso, la persona con discapacidad tiene derecho a saber cuáles son sus derechos puntualmente y la forma de hacérselo conocer tiene que ser la forma que sea conveniente a los fines de su comprensión. No es simplemente hacerle firmar una forma de consentimiento informado, sino utilizar todos los medios convenientes para que esa persona pueda comprender cuál es el tratamiento, cuál es la situación, cuáles son los trámites, cuál es el procedimiento al cual esa persona, ya sea en salud o en derecho, va a estar de alguna manera teniendo participación o estando involucrada. Como decía recién, la persona va a tener un protagonismo muy particular en el proceso que va a determinar su limitación a la capacidad o su incapacidad. Va a ser parte. Esto quiere decir que la persona va a poder promover la acción que declare su incapacidad o su restricción a la capacidad. Pero no solo eso, va a poder aportar todas las pruebas que crea necesaria. Va a tener el derecho a ser asesorada jurídicamente por un letrado y si no tiene los recursos, el Estado va a tener que aportarle la posibilidad de ese asesoramiento. Y una vez dictada la sentencia va a poder pedir, porque sigue siendo parte del proceso judicial, la revisión de esa sentencia donde se le limita la capacidad o se le restringe de manera cabal, como es en el caso de la incapacidad. Recordemos que esta restricción o esta incapacidad siempre es en beneficio de la persona y jamás como una sanción. Y por último, la última regla general que comprende a los dos tipos, la restricción tanto como la incapacidad, tiene que ver con que al momento de aplicarse medidas restrictivas, es decir, al momento de prohibírsele a la persona con discapacidad realizar tal o cual acción, de restringirle, por ejemplo, la posibilidad
de poder tener algunos derechos que nos incumben a todos, como por ejemplo la libertad ambulatoria. A la hora de tomar medidas, las medidas que se deben tomarse tienen que ser las menos restrictivas a la libertad y a la autonomía de la persona con discapacidad. Ese es un principio. Si hay dudas, hay que estar a la aplicación de las medidas menos restrictivas y que aseguren la libertad, la autonomía de decisión y el ejercicio pleno de los derechos de la persona con discapacidad. Y ahora sí vamos a los dos formatos, porque dijimos de no más de media hora cada uno de los expositores, tengo miedo de extenderme. Estos dos formatos que ya anticipamos tienen que ver con la restricción de la capacidad y la declaración de incapacidad. En el primer caso, la restricción a la capacidad tiene que ver con que solamente, ya lo anticipamos, un juez puede declarar a través de una sentencia la restricción de la capacidad de una persona. ¿Y cuándo lo puede hacer? No lo puede hacer sobre un menor de edad. El menor de edad todavía está sujeto a la responsabilidad parental, a la vieja patria potestad. A partir de los 13 años, un juez puede declarar la restricción a la capacidad de una persona en razón de una adicción o de una alteración mental prolongada o grave. En ese caso puede establecer, a través de una sentencia que tiene que seguir una serie de pasos, contemplar una serie de requisitos, una restricción, unos límites a la posibilidad del ejercicio de la capacidad de una persona con discapacidad. Solo lo puede hacer si estima que el ejercicio personal, esa capacidad de actuar de la persona con discapacidad, ese libre arbitrio de poder conducirse a sí mismo dentro de la vida civil, le puede ocasionar un perjuicio para sí mismo. Si no le va a ocasionar un perjuicio para sí mismo a la persona con discapacidad, no le va a restringir, no le va a limitar la responsabilidad. Es decir, son requisitos acumulativos, no son requisitos alternativos. No es uno de estos requisitos, son todos estos requisitos que tiene que observar un juez a la hora de dictar una sentencia de restricción de la capacidad. Y por último, el juez, una vez que dicta esta sentencia donde restringe, donde limita la capacidad, que reitero una vez más, la tercera vez que lo digo, es en beneficio de la persona con discapacidad, tiene que designar los apoyos necesarios. Esos apoyos necesarios, que vamos a describir en un ratito, tienen que ver con ese acompañamiento, ese sostén que requiere la persona con discapacidad para que pueda desenvolverse, para que pueda opinar, para que pueda participar, para que pueda decidir en aquellos aspectos que incumben a su propia vida. Por otra parte, la otra modalidad es la declaración de incapacidad, que va a ser la última opción que va a tener el juez y que va a darse solamente en aquellos casos cuando la persona con discapacidad no tiene ninguna forma de poder comunicarse con el mundo exterior. Esta mañana pensaba, mientras iba de un lado al otro en auto, bueno, esta noche tengo que exponer, y decía, imagina una persona en estado catatónico. Ustedes saben lo que es una persona en estado catatónico, no puede moverse, no puede expresarse, simplemente puede pestañear. Bueno, y esa persona inicialmente, hasta tanto puede entrenarse y puede comunicarse con sus personas más allegadas, no tiene ninguna forma de exteriorizar su voluntad. Pero llega un momento al poco tiempo que sí lo puede hacer, porque bueno, pestañea una vez es sí, pestañea dos veces es no, y de a poco va pudiendo comunicarse con el mundo exterior. Esa persona inicialmente podría ser declarada una persona incapaz, pero después una persona con capacidad restringida porque puede comunicarse con el mundo exterior. La declaración de incapacidad absoluta tiene que ver con aquellos casos extremos, con la persona que está en coma, con la persona que tiene una discapacidad profunda, que no tiene ningún modo de poder relacionarse con el mundo exterior. Cuando esta persona está absolutamente imposibilitada de actuar, se declara la incapacidad y también, en este caso, no puede ser el fruto de la opinión y del dictamen de un médico psiquiatra, sino también de un equipo interdisciplinario. Acá estamos nuevamente en presencia de este paradigma social. No puede ser solamente un médico el que determine esta incapacidad. Tiene que ser un equipo que asuma la cuestión desde distintas vertientes epistemológicas. Y a su vez también, en este caso sí,
ya no vamos a designar apoyos, sino que vamos a designar el viejo curador, la persona que en este caso va a actuar en nombre y representación de la persona con discapacidad, como era en el modelo anterior, antes del 1 de agosto de 2015. Antes del 1 de agosto de 2015 se designaba un curador y este curador suplía la voluntad de la persona con discapacidad para todos los actos de la vida civil. Se le consultaba a la persona con discapacidad, nada. Era como si no existiese y era el curador quien lo suplía, quien lo suplantaba, quien lo representaba en todos los actos de la vida civil, aún aquellos más significativos para su destino y para su vida. Algunas cuestiones relevantes de esta reforma y que no tienen que ver puntualmente con una y otra forma de restricción y de declaración de incapacidad. En primer lugar, ¿quiénes pueden pedir la declaración de incapacidad o la restricción a esta capacidad? Si es un instituto jurídico, una figura que está impuesta en favor de la persona con discapacidad, evidentemente que la persona con discapacidad puede presentarse ante el órgano jurisdiccional y pedirlo él mismo, porque es en su propio beneficio. También pueden pedirlo su cónyuge, pueden pedirlo su conviviente, el concubino, pueden pedirlo los parientes. En el código anterior hablaba de los parientes a secas sin delimitar cuál era el pariente que podía pedirlo, y esto traía aparejado problemas, porque el pariente puede ser cualquiera, o en este caso delimita precisamente que van a ser quiénes. Los parientes, dijimos el cónyuge, pero los parientes hasta el 4º grado, por supuesto. El 4º grado son los primos más cercanos, también lo pueden hacer. Quien puede lo más, puede lo menos. Un tío, un hermano. Y también los parientes por afinidad. Nuestro suegro, nuestra suegra no podría pedir una restricción a la capacidad, una declaración de incapacidad, y hasta nuestro cuñado, que es un pariente en 2º grado por afinidad. Y también puede pedir una restricción o una, jurisdiccionalmente, una petición de declaración de incapacidad o restricción a la capacidad el Ministerio Público, que en cada provincia va a adoptar un formato distinto. En el caso de la provincia de Córdoba, el Ministerio Público lo podríamos traducir en las fiscalías o en las asesorías. En el caso de la provincia de Córdoba, en las asesorías. Las asesorías son ese espacio a donde recurrimos o recurren las personas que no tienen recursos para poder ser parte en un juicio, para poder contratar a un abogado, y también tienen la misión, estas asesorías, de poder tutelar a aquellas personas que no pueden protegerse a sí mismas, como son las personas por nacer, los menores de edad, las personas incapaces o las personas con discapacidad. Por otra parte, ¿cuáles son las exigencias al juez a la hora de declarar la incapacidad o la restricción a la capacidad? Se debe garantizar la inmediatez. Esto, fíjense qué importante, porque muchas veces el magistrado judicial se ve alejado en razón de la vorágine, de la cantidad, de la celeridad, se ve alejado de la realidad, se ve alejado del justiciable, de la persona sobre la cual tiene que decidir. En este caso, y yo lo conozco muy de cerca porque tengo en casa un magistrado, y sé que lo sufre, esa imposibilidad de poder atender a la persona de manera, valga la redundancia, de manera personalizada. En este caso, obliga al juez a la inmediatez, a tener un contacto personal con la persona con discapacidad antes de expedirse. Fíjense qué importante. Y esa reunión, esa audiencia que tiene que tener obligadamente el juez, la va a tener que tener no solamente en privado, el juez que va a declarar la incapacidad o la restricción a la capacidad, sino con su asesor letrado y también con el Ministerio Público, con el asesor letrado, el asesor que provee el propio tribunal. Por otra parte también, además de haber entrevistado, de ejercer, de cumplir con el requisito de la inmediatez, como dijimos recién, tienen que estar presentes en la audiencia su letrado, el representante del Ministerio Público, la intervención del interesado en el proceso, ese protagonismo y ese hecho de la persona con discapacidad de constituirse en una verdadera parte del proceso. Recién lo anticipamos, la persona con discapacidad tiene un protagonismo, es el actor central. Con anterioridad era una especie de objeto, donde el juez y los especialistas, el médico psiquiatra, simplemente se dictaminaban y se declaraba la sentencia.
¿Sobre quién? Sobre ese objeto que estaba allí y que se lo declaraba insano, demente, incapaz. Ahora no, ahora debe considerárselo, escuchárselo, está el juez obligado a recibirlo en una audiencia y, como dije recién, esa parte del proceso, ese interesado, ese beneficiado, tiene la posibilidad de argumentar, de presentarse, de acercar pruebas, de pedir que se revise su sentencia de declaración de incapacidad o de restricción de la capacidad. Bueno, algunos otros aspectos. ¿Cuál es el contenido de esta sentencia que tiene que emitir el juez para declarar la incapacidad o la restricción a la capacidad? En primer lugar, en la sentencia tiene que constar cuál es el diagnóstico y el pronóstico. Es decir, cuál es la enfermedad o la adicción de la cual adolece la persona sobre la cual se va a... Disculpe la rapidez con la que hablo, ¿no? Vamos. Hasta ahora vamos. ¿Cuál es el diagnóstico sobre la persona, el diagnóstico de este equipo, no médico, ¿no? De este equipo interdisciplinario respecto de cuáles son las causas que hacen que esta persona se encuentre en esta situación de discapacidad personal y social, obviamente, y cuál es el pronóstico, es decir, cuál va a ser la evolución de la situación de esta persona. También, cuál fue la época o el momento temporal donde se puso de manifiesto este diagnóstico, cuáles son los recursos personales, económicos, familiares de que dispone esta persona y que va a ser declarada incapaz o va a ser restringida su capacidad, cuál va a ser el régimen de protección, cuál va a ser el acompañamiento, la asistencia, la promoción que va a tener esta persona a los fines de asegurar el mayor grado posible de autonomía personal para que pueda decidir por sí mismo. Y es imprescindible para el juez también, como dije recién, contar con el dictamen del equipo interdisciplinario. ¿Cuáles son los alcances de esta sentencia? La sentencia tiene que expresar con total claridad cuál es el campo, cuáles son las acciones, cuáles son los actos que la persona discapacitada no puede realizar. Todo lo demás sí lo puede hacer. ¿Se entiende? El juez tiene que decir, esta persona con discapacidad va a tener la capacidad restringida. Y estos son los actos que esta persona no va a poder realizar o va a poder realizar con el acompañamiento de las personas que constituyen, instituciones que constituyen los sistemas de apoyo. Para estos actos, esta persona discapacitada no va a poder actuar dentro del mundo del derecho o de la vida civil. Y para estos otros necesita del acompañamiento de los sistemas de apoyo. Todos los demás sí los puede realizar autónoma y libremente, salvo que se declare la incapacidad, donde dijimos que estamos en presencia de una persona que no puede manifestarse, que no puede trasuntar cuál es su voluntad y cuál es su querer. La sentencia tiene que designar, en el caso de la restricción a la capacidad, cuáles son esos apoyos, esos acompañamientos que va a tener la persona con discapacidad. Y esa sentencia, a diferencia de otras sentencias, no hace cosa juzgada. Esto es un término muy técnico. Cosa juzgada significa que lo que dijo el juez ya quedó firme y no hay vuelta atrás. En este caso, precisamente se trata de una sentencia no solo revisable, sino que el juez tiene la obligación de cada al menos 3 años revisar la situación de la persona a la cual se declaró su incapacidad o su restricción a la capacidad. Y la obligación es del juez, pero también del Ministerio Pupilar, de controlar que esta revisión se haga periódicamente, y la ley establece cuál es ese periodo, que es al menos cada 3 años. Bueno, los aspectos que tienen que ver con la internación los vamos a pasar de largo porque corresponden al doctor Abad, a mi amigo Damián. Y vamos a ir por último a los sistemas de apoyo, que sobre esto no hay tanta certeza. ¿Qué serán estos sistemas de apoyo? Yo me imagino, y he leído varios artículos acerca de qué imagino, qué piensa la doctrina. La doctrina son las personas que se dedican a estudiar los distintos aspectos del derecho. Los jueces todavía no han dicho mucho porque esto es demasiado nuevo. Uno imagina qué son estos sistemas de apoyo. Bueno, nos vamos a hacer algunas preguntas. ¿Qué son?
Son medidas que dispone el juez de carácter, como dijimos, extrajudicial, judicial o extrajudicial, que de alguna manera facilitan a la persona con discapacidad la toma de decisiones y poder lograr que esta persona, respecto de la cual se ha dispuesto judicialmente una limitación a su posibilidad de obrar, que pueda, ya sea decidir por sí misma, ya lo hemos repetido, ya lo hemos dicho esto, o participar de las decisiones que hacen a su vida diaria y a su propio destino. ¿Para qué sirven? Obviamente que van a servir para lograr el propósito que recién comentábamos, para promover la autonomía, para facilitar la comunicación, para que la persona con discapacidad pueda manifestar su voluntad. ¿Y quiénes? Bueno, ¿quiénes pueden ser apoyos necesarios? El interesado, es decir, la persona con discapacidad, puede él mismo proponer quienes quieran que sean esos apoyos necesarios. O la persona que está habilitada judicialmente, que tiene legitimación para presentar judicialmente una solicitud de declaración de restricción de la capacidad o de incapacidad, también puede proponer estos apoyos necesarios. ¿Quiénes pueden ser? Puede ser un pariente, el papá, la mamá, un hermano, un tío, puede ser un profesional, puede ser una institución que va a ayudar, va a colaborar con esa persona con discapacidad para que pueda participar de las distintas decisiones que hacen en su vida. Yo, para cerrar, algunas conclusiones acerca de este nuevo régimen del Código Civil en relación al tratamiento de la discapacidad. En primer lugar, el cambio de paradigma, el paradigma de la sustitución de la voluntad. Como recién mencionábamos, se designaba un curador que era el intérprete y que, a su leal saber entender, decidía acerca del todo sobre la voluntad de la persona con discapacidad, de ese paradigma de la sustitución de la voluntad al paradigma de los sistemas de apoyo, del acompañamiento, de la ayuda a determinar, a elucidar cuál es la voluntad de la persona con discapacidad. Por otro lado, se consagran una serie de derechos y garantías que promueven la libertad y la autonomía en el ejercicio de los derechos de la persona con discapacidad. Como recién mencionábamos, el hecho de considerarlo parte en un proceso judicial es una verdadera conquista para las personas con discapacidad. Y por último, ya nos dejamos de preguntar si la persona con discapacidad puede ejercer sus derechos. Antes nos preguntamos, ¿esta persona con discapacidad puede ejercer sus derechos? Con la nueva legislación, lo que nos preguntamos es, ¿qué necesita la persona con discapacidad para poder ejercer plenamente sus derechos y ser autónoma? El sistema jurídico, el Estado, todos nosotros, la comunidad, tiene que asegurarle a la persona con discapacidad que pueda ejercer sus derechos y poner a disposición, a través de estos apoyos, la posibilidad que, como cualquiera de nosotros, como lo prevén los convenios internacionales, que no son simplemente convenios internacionales, son convenciones internacionales incorporadas al texto de la Constitución Nacional. No hay norma superior a estas convenciones internacionales que protegen a las personas con discapacidad y que las ubican en un pie de igualdad con el resto de la comunidad y que nos obligan a no discriminarlas y, en este sentido, a habilitarlas al ejercicio pleno de los derechos y garantías que les incumben, como a cada uno de nosotros. Yo, la verdad, que más allá de las discusiones que puedan devenir a lo largo de los próximos años, yo creo que la sanción del Código Civil ha sido un verdadero avance y conquista en muchos aspectos, pero particularmente en este, que yo sé que a todos los que están aquí presentes les importa sobremanera, porque tienen algún familiar, porque les interesa la temática, y más allá de la construcción colectiva, que no solamente va a estar en manos de los jueces y los abogados, sino de toda la comunidad, vamos a lograr una situación mejor para toda nuestra sociedad. No obstante, por supuesto que la norma no resuelve demasiado. Ustedes, que algunos son papás de personas con discapacidad, saben
de la lucha diaria, en contra del Estado, en contra de las obras sociales, en contra del resto de la sociedad que sigue discriminando, pero es un aporte. Que la ley, en este caso el Código Civil, que es la normativa que nos acompaña como seres humanos en la vida diaria, nos avale y de alguna manera nos acompañe en esta consagración de derechos, es un avance significativo y me parece que es digno de ser celebrado. Bueno, obviamente después vamos a tener lugar para tiempo para poder dialogar y que puedan hacer las preguntas que crean pertinentes. Yo estoy seguro que no se van a ir con todas las respuestas, pero esperemos que, bueno, que se vayan por lo menos con alguna certeza de estas tres charlitas que nosotros les estamos ofreciendo. Muchas gracias.